Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, se los aseguro, con un invitado muy especial, el pastor Severiano Reyes. Pero antes, vamos a hacerlo con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por acompañarnos. Gracias por estas lecciones y este estudio de esta semana, porque podemos aprender muchas cosas que tú tienes para nosotros, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A buen problema, pastor, con el pueblo y nada menos con el sumo sacerdote. Ayer estábamos hablando que se había corrompido. Es que se había vuelto ladrón el sumo sacerdote. ¿Podría usted explicarnos? No. Cuando hablamos de que se corrompió el pueblo o se corrompió una persona, lo que es normal es que la gente piense que usó dinero, que había dinero envuelto en la actividad. Pero en este caso no se menciona, la Biblia no habla de eso. La palabra de Dios no menciona que él usó dinero. Los levitas que se van a trabajar al campo, se van porque no tienen el sustento económico para su familia. Yo soy pastor y como pastor yo recibo un salario, un sueldo que me permite vivir, en nuestro caso, en esta iglesia, que nos permite vivir. No podemos guardar dinero porque no es para eso. Pero sin esos recursos para que nosotros podamos pagar una casa, tener un vehículo para que podamos movernos, pagar la luz o pagar los biles que tenemos que pagar. Sin eso no es posible que nosotros podamos trabajar tranquilos y podamos trabajar a tiempo completo para una membresía de iglesia y una ciudad o un pueblo o incluso un país. Y en nuestro caso, Adventista, el mundo, necesitamos tener recursos para poder sostener a nuestra familia. Ahora, en este caso, pastor, nosotros tenemos la situación en la cual este sumo sacerdote había hecho como una alianza, se había casado inclusive con una persona que era idólatra y se había emparentado también su familia con gente que inclusive llegó a ser enemigo de Nehemías. Explíquenos. Nehemías es la persona que viene del imperio babilónico para reconstruir el muro de la ciudad específicamente. En el caso particular del imperio persa. Sí, de los medos persas que sustituyen al babilónico. Correcto. Pero él viene de ese imperio a reconstruir el muro de la ciudad, que es una profecía bíblica que nos habla de la reconstrucción del muro de la ciudad, marcadamente para una profecía que tiene que ver con los 2300 tardes y mañanas de Daniel. Y él viene a eso. Y para él construir esa muralla o ese muro de la ciudad, la protección de la ciudad que fue destruido, necesitaba el apoyo del pueblo y el apoyo del rey de los medos y los persas. Y se lo dieron. Pero asombrosamente, el que ahora era el sumo sacerdote, cuando él construía el muro, era el enemigo del pueblo. No tenía ningún interés en que se construyera el muro de la ciudad, ni que se construyera el templo. Él no quería que eso pasara. Era el principal oponente que tenía Nehemías. Se llamaba Eliasib. Y ahora, asombrosamente, él es el que está liderando el templo. Y por falta de recursos a las personas que estaban bajo su protección y servicio en el templo,
como no reciben los recursos, los levitas, ellos tuvieron que irse a trabajar a otra parte para poder sostener su familia y el templo quedó completamente abandonado. Yo me imagino que debió haber sido triste para esta gente si Jeremías hubiera vivido esos días. Cuando él profetiza que la reconstrucción de Jerusalén vendría como en unos 70 años y resulta que la reconstrucción empieza con todos estos problemas. Un sacerdote corrupto haciendo alianzas con los pueblos circunvecinos que eran idólatras y que la idolatría entre al templo, que inclusive personas idólatras estén viviendo dentro de las habitaciones del templo de Dios. Y ahora un pueblo decepcionado, probablemente no pagando diezmos, no dando las obras económicas que debieran de haber dado para poder sostener el evangelio de aquella época. Y entonces le ha tocado a los pastores, a los levitas de aquella época, salir a trabajar cuando no era la función principal. ¿Quién eran los levitas? ¿Quiénes eran? Los levitas son los hijos de Leví, uno de los hijos de Jacob. Y los levitas fueron seleccionados por Dios como los líderes espirituales del pueblo, porque ellos se ganaron por su fidelidad a Dios ese calificativo. Debían ser los líderes, los sacerdotes, y el sumo sacerdote en este caso debía ser descendencia de Aarón, y lo era. Pero este hombre, la pregunta que nos debe mover a nosotros es, ¿cómo llegó este hombre allí? ¿Qué pasó? Bueno, cuando él fue nombrado como sumo sacerdote, era una persona fiel a Dios. Pero se casó con una persona que no debió haberse casado, porque Dios había declarado, había dicho claramente con quienes debieran casarse, no solamente los levitas, sino su pueblo. Y máxima el levita, y todavía más aún, el sumo sacerdote. Se casó con una mujer que era idólatra. Y ya de ahí comenzó su caminar hacia abajo. Y ese es el problema mayor que tuvo que enfrentar Nehemías. ¿Qué otro problema tuvo que enfrentar? El sábado. ¿En qué sentido? Violación del sábado. Porque ya no estaba... Cuando una persona pierde el centro que es Jesucristo, en nuestro caso, cuando perdemos el centro que es Jesucristo, cualquier cosa puede pasar con cualquier ser humano. Jesús es la única garantía que nosotros tenemos de poder sobrevivir. Y en el caso de él, todavía Jesús no llega, pero las bases para la venida de Jesús tienen que ver con la construcción del templo y con la construcción del muro. Y él sabía eso, porque él conocía bien eso y olvidó de paso eso, porque la violación del sábado es la violación del cuarto mandamiento, que no es negociable para Dios. Pastor, yo pienso que es tan importante cuando nosotros tomamos ese otro texto en la Biblia que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué bonito es que Cristo more en nosotros y que nos vaya llevando de gloria en gloria, de transformación en transformación positiva. Sacamos a Cristo y vamos de descenso en descenso. Qué importante es tener a Cristo en nuestro corazón. En este momento que queda, pastor, ¿podría usted despedirnos en oración? ¿Cómo no? Gracias te damos porque nos ha dado el privilegio de compartir con nuestros amables televidentes estas palabras y te pedimos que queden grabadas en el corazón de todos para gloria de tu nombre y salvación nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.